Está Alejandro Godard también con nosotros, secretario Gracias general por del venir. MST. Muchísimas gracias. ¿Está de acuerdo con lo que dice el doctor, que es un plan preconcebido? Sí, totalmente. Y creo que no es casual que se empiece esto a implementar cuando hay reuniones como las del G20, donde vienen los economistas y dirigentes de los países más poderosos del planeta, cuando viene el FMI, porque en realidad la injerencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y ergo en la suma hacia las otras fuerzas para evitar o para actuar preventivamente frente a estallidos sociales es algo que lo vienen reclamando los organismos internacionales desde hace mucho tiempo. No solo a nuestro país, sino a las distintas democracias de Latinoamérica. Y se ha aplicado ya este plan. Por eso es importante ver cómo ha resultado esto en los países donde han cedido. Hay uno que es Brasil, lo tenemos acá cerquita. Por ejemplo, en Brasil, la injerencia de las Fuerzas Armadas ha provocado desastres que se han sumado a los problemas que ya existían en materia de seguridad y de drogadicción. Un ejemplo es Río de Janeiro, donde incluso hace muy poquito tuvimos un hecho que es el asesinato de una joven dirigente de izquierda, Mariel Franco, precisamente por denunciar el gatillo fácil y la connivencia de las fuerzas militares que han prácticamente intervenido en Río de Janeiro con las bandas narcos, porque el problema de estas Fuerzas Armadas no están concebidas para garantizarnos a todos nosotros tranquilidad, sino que están al servicio de la aplicación de planes económicos brutales que no cierran sin represión. Sin embargo, coincide también, perdón, sí, adelante. No, que Aguad, una de las cosas que manifestó es que esto no tiene nada que ver con la conflictividad social. Bueno, Aguad es un viejo amigo de Menéndez, yo soy cordobés, lo conozco, o sea, es una persona que mucho compromiso con la democracia la verdad no tiene. Por lo tanto, que lo que diga Aguad realmente no... habría que preguntarle, por ejemplo, a todos los familiares que están reclamando desde hace mucho saber qué pasó, por ejemplo, con el submarino, qué opinan de esta persona. Yo creo que todo lo que dicen los funcionarios no tiene nada que ver con la realidad. Es un nuevo verso al servicio de que pase una medida que yo creo que la población ya sabe en cómo va a terminar, porque hemos tenido trágicas experiencias de esto. Más fuerzas represivas. A las Fuerzas Armadas es como liberar a un león. Bueno, por supuesto, después vamos a ver qué hace el león. Se va a venir contra ¿Qué cantidad todo. de la población para usted tiene real conciencia de esto a riesgo de ser antipático? Bueno, yo creo que hay que explicarle a la población. No, de y acuerdo, desde pero ya... hoy, sin explicarle. Yo gente creo que que se hay una informa. desconfianza tremenda y figura en todas las encuestas todo lo que son las fuerzas de seguridad, porque todo el mundo sabe que cerca de su casa se vende droga y está el policía parado y no hace nada. O sea, cuando saltan los grandes casos siempre hay detrás fuerzas de seguridad. Yo creo que hay una desconfianza tremenda en general y con el ejército en particular y las Fuerzas Armadas. Bueno, hay que ver lo que pasa cada 24 de marzo y por qué desde los más chiquitos a las generaciones más grandes se movilizan por cientos de miles en todo el país. Pues yo creo que hay un nunca más que está muy presente y yo creo que este gobierno vino a desmontar el nunca más. Precisamente ha fracasado porque intentó el 2x1, intentaron bajar el número de desaparecidos para tratar de minimizar el hecho, decir de que hay que reconciliarse. Era preparatorio para esto porque es un gobierno que quiere aplicar un plan brutal, que no pasa sin represión, porque no tiene aval social. Ahora, la gente que votó este gobierno en octubre, ¿no está avalando la postura del gobierno? Yo creo que hay un sector de la población que avaló el golpe en su momento también. Ahora, creo que no es mayoritario. O sea, yo creo que no es mayoritaria la gente que avala la salida represiva en el país. Y lo hemos visto. En todos estos años, incluso gobiernos de derecha que han intentado hacer cosas tremendas, siempre chocaron cuando se le fue la mano. Costec y Santillán, o sea, el propio de la Rúa en su momento, o sea, ojo, el propio Menem empezó a caer cuando empezaron a haber algunas muertes fruto de aplicar planes brutales en la provincia. Yo creo que hay un sentimiento democrático en nuestro pueblo muy grande que este gobierno intenta cambiar, pero no lo ha logrado. Yo creo que no lo ha logrado y espero que la población rechace todas estas medidas y que ojo, que son incluso violatorias de la ley, porque acá el gobierno que habla de la legitimidad y todo, o sea, acá se está cambiando una ley por un decreto, digamos las cosas como son, acá, o sea, una ley que llevó mucho debate, porque recordemos que esa ley se fue construyendo contra incluso
los primeros años de democracia, Año 88. ¿no es cierto? Porque se fue construyendo después de que hubo azonadas militares, que hubo mucho movimiento en este país, donde los militares se resistían a ir a los cuarteles, y fruto de la reacción popular se fue construyendo esta ley. Y ahora se la violenta un gobierno impopular, porque habría que ver en qué estado está este gobierno ya de popularidad, intentas cambiarla así sin vía firmando un papelito. Alejandro, te escucho. Si queremos encarar la discusión de narcotráfico hay que discutir otras cuestiones, por ejemplo, que no se discuten, que no son salidas represivas. Por ejemplo, los países que más han avanzado en el terreno de combatir el narcotráfico son los que han puesto en discusión si hay que legalizar o no el consumo. Por ejemplo, porque las mafias muchas veces se amparan precisamente en la ilegalidad para hacer de eso un negocio, pero países que avanzaron en la vía de la legalización le quitaron un negocio tremendo a las mafias. El gran problema que acá, en este país, las mafias están intrincados con la fuerza de seguridad. Nosotros tenemos que abrir un debate. O sea, la principal mafia de este país no es como la que vemos muchas veces en las películas, ¿no es cierto?, que eran los italianos o, ¿no es cierto?, los japoneses. No, acá la principal mafia son la fuerza de seguridad. Son ejércitos prácticamente que comandan todas y cada una de las actividades duras delictivas. ¿Desde cuándo sucede esto, Alejandro? Desde hace muchísimos años. Es una continuidad de lo que fue la dictadura que nunca se animó el poder político a combatir, porque muchas veces se asocia el poder político con algunas de estas mafias que le son funcionales para recaudar, para las campañas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que discutir la verdad como es. No es con más mafia que vamos a combatir a las mafias, porque ese es el gran problema. Las fuerzas de seguridad de este país son el principal problema del delito duro. Por eso, cada vez que cae una banda, vamos a encontrar gente de la fuerza de seguridad. Y ahora lo que vamos a encontrar son del ejército, de la aviación y de la marina, porque los vamos a meter a que sean copartícipes. A eso se está exponiendo. Ahora sí volvemos, tenemos el móvil. En la ciudad de Buenos Aires, porque lo dijeron algunas de la gente que participó, si uno ve todos los templos evangélicos, antes detrás de ese templo había un cine. Sí. O sea, se han cerrado infinidad de cines y se pelea para que no cierren otros o para que reabran, Tarico, Urquiza, etc. Pero además no solo eso, en toda la política cultural ha habido una política a hacer que los teatros independientes prácticamente no puedan subsistir. Los centros culturales en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente para pagar la luz y el gas, tienen que hacer malabar y la mayoría cierran. O sea, hay una política. Y está ligado a todo lo que estamos discutiendo, porque acá, o sea, se baja en lo que se necesita y, sin embargo, no se tiene la misma política, por ejemplo, para las retenciones del campo. El gobierno ha salido a decir, por ejemplo, que no va a bajar más las retenciones del campo. O sea, hay claramente hacia un sector va dirigido todo esto, ¿no es cierto? Y creo que está ligado a lo del FMI y está ligado por el primer punto de la represión, porque esto, fíjense ustedes la respuesta de la gente, lo que decía la gente, que van a resistir, si le quieren cerrar al Gomón, la gente va a resistir. Bueno, lo mismo están resistiendo los docentes, lo mismo van a resistir todo aquel que le quieran quitar la fuente de trabajo. El señor que dijo que hacía changas y que su divertimento era poder ir al cine. Exactamente, o sea, la gente va a resistir todo esto. Frente a eso, que es la resistencia que cada vez va a ir increciendo, es que viene todo este tema de las Fuerzas Armadas. Hay que decirlo con claridad para que la gente sepa, o sea, incluso más, hay que decir una realidad. Los gendarmes, ya hay un plan en ejecución que ha hecho que, por ejemplo, los gendarmes que tendrían que estar en la frontera están interviniendo en la represión. Lo de Maldonado, lo de este chico que fue asesinado, Nahuel, por la espalda. Los otros días, cuando fuimos a movilizarnos contra el FMI y la Argade, la Gendarmería hizo un operativo brutal para que no llegáramos hasta la Embajada de Estados Unidos. O sea, ya hay un plan que va dirigido a eso y yo creo que tiene que ver con el tema de que no pasan estos planes sin represión, como la dictadura fue un plan en su momento para empezar a aplicar una serie de medidas económicas. Represión y medidas económicas neoliberales son parte de nuestra historia, por lo tanto, por eso nos tenemos que preparar para resistir eso. Estamos con otros problemas también relacionados justamente con...